Buenos días o tardes, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es Cecilia Bello de la Cruz. Soy estudiante de la Escuela Militar de Enfermería. La finalidad de este video es para explicar un poco más sobre el funcionamiento del sistema respiratorio, digestivo y urinario. La materia es fisiología y está impartida por el profesor Said Fernández Hernández. En cuanto a su función básica del aparato respiratorio es la respiración. Como su nombre lo dice, también nos ayuda a percibir el olor y crear sonidos. Está formado por vías aéreas y por los pulmones. Las vías aéreas se dividen en superior e inferior. La superior está en la cavidad nasal, faringe, laringe y tráquea. La inferior en bronquios, pulmones, bronquiolos y alvéolos. Bueno, de manera general, todo este proceso consiste en llevar oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Esto comienza desde que el aire entra por la nariz o la boca y es llevado hasta los alvéolos. En los alvéolos es donde se puede decir que se lleva a cabo el intercambio de gases, también conocido como la hematosis. Se supone que ahí es donde el oxígeno pasa a la sangre y es transportada a todas las células. A su vez, el dióxido de carbono que se produce en las células es transportado hasta los pulmones para su eliminación. Aquí se ve, lo de azul es el inspirado, sería el oxígeno, y lo de rojo es el expirado, que sería el dióxido de carbono. Bien, la respiración externa consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera. Comienza desde la ventilación pulmonar. La ventilación es el flujo de aire que va de adentro hacia afuera de nuestros pulmones. Es decir, es más conocido como la inspiración o expiración. La inspiración hay que recordar que trata de una contracción del diafragma e incremento de la capacidad de la cavidad torácica. Entonces puede decir que es cuando jalamos aire de manera sencilla. La expiración es la relajación del diafragma y por lo tanto vuelven a las posiciones de reposo y el aire sale de nuestros pulmones. La difusión son los gases o paso de oxígeno y dióxido de carbono que va desde los alvéolos a la sangre y de manera viceversa, de sangre a alvéolos. Y el transporte es el paso de gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células, e igual de manera viceversa hasta una regulación. Bien, la primera parte del sistema respiratorio es la cavidad nasal. Esta cuenta con un cornete superior, un medio y uno inferior. Estas a su vez contienen células caliciformes, que son las productoras de moco, las que actúan como protectoras ante sustancias, polvo, cosas que puedan entrar por la nariz. En general sus funciones es el de calentamiento del aire a la temperatura normal, que vendría siendo como 37 grados centígrados, la modificación al 100% y de purificación, es decir, de la limpieza. Bueno, en toda la nariz está recubierta por un grupo de células nerviosas que son como pelitos microscópicos llamados cilios. Estos son los que salen de las células, aquí se puede ver. O sea, son súper delgados y estos ayudan más que nada a la filtración de polvo y partículas que puedan llegar a entrar en bueno, que entran en nuestra nariz, pero estos se encargan de limpiar. Un ejemplo es como cuando vas a un lugar con demasiada tierra, sin que tú te des cuenta, si te llegas a sonar la nariz, saldría como café, porque saldría todo el moco que estos pudieron recoger. Una de las funciones es la función ventilatoria. Esta tiene por objeto el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Por lo normal se produce tomando el calor y la humedad de la mucosa que reviste la vía aérea. Al expirar, la mucosa solo se recupera en el 25% del calor y la humedad que fueron añadidos en la inspiración, lo que implica una pérdida significativa de calor y humedad hacia el medio ambiente. Este proceso se enfría y seca la mucosa. Por lo regular todo esto se lleva a cabo en las narinas, que las narinas son los meatos. Aquí son como los orificios, estos dos que tenemos aquí. También son conocidas como narinas. También, pues,
ya se repite lo mismo de lo del calentamiento, la modificación y la purificación. Los senos paranasales son cavidades en los huesos que son productoras de moco. Se dividen en tres. En los frontales, que estas se pueden ver a partir de los 7 años, pero solamente de modo en radiografías. Las etmoidales, esas no suelen ser visibles ni por radiografía hasta los 2 años de edad. Y estas desembocan en las fosas nasales por los meatos superiores. Las maxilares son las más grandes y en el momento del nacimiento son muy pequeños, pero luego crecen hasta, hasta el momento en que salen los dientes permanentes. Ahí es cuando ya se crecen. Cuando existe una inflamación, se es conocido como una sinusitis, que es por medio de, pues son infecciones que dan a a estos senos. También participan en la modificación y también en la fonación. Dentro de la cavidad nasal, esta tiene varias funciones. La primera es la función olfatoria. Esto se lleva a cabo en el método superior. Este proceso comienza desde que olemos, o sea, llegamos a percibir los olores y estas entran a las cavidades nasales. Se supone que ahí donde actúan las sustancias químicas que salen en el aire y se unen a los receptores de los cilios, quienes activan señales o estímulos y las llevan al encéfalo. El encéfalo, por medio de las neuronas, llevan las señales de estas cavidades nasales hasta llegar al bulbo raquídeo. El bulbo, hay que recalcar que está relacionado principalmente con el primer nervio craneal, que habla del nervio olfatorio, y es donde se explica todo el funcionamiento de cómo y por qué. Pero prácticamente esta función pues nos permite oler y que podamos reconocer eh, pues ciertos olores. O sea, si tú hueles, no sé, unos tacos o así, pues sabes y percibes de qué son los olores, igual para olores desagradables. Bien, la segunda función es la función reflexógena. Esta está encargada de los reflejos, tanto aferentes como eferentes. Eh, ahí tiene que ver el nervio trigémino y el sistema nervioso central. Las intranasales son las vasomotoras. Estas van a ser defensivas y van a provocar una vasodilatación ante irritantes. Las secretoras son de protección y la manera en que protegen es ante la secreción de moco. Las motoras van a ser las que le dan movimiento. Las nasorrespiratorias, por otro lado está la nasoglótica, que es donde actúa la famosa glotis, que es el abrir y cerrar esa pequeña válvula que permite que cuando tú respiras, pues el aire se vaya hacia los pulmones, bueno, en este caso tráquea, y la comida se vaya hacia el esófago y no tenga que cruzarse y evitar algún problema como un ahogamiento o problemas que pues vayan más allá. También están las nasoestornulatorio, que esas se encargan de, bueno, generan el estornudo ante, pues ante irritantes o cosas químicas o incluso a algunos alérgenos. En este caso, cuando hay mucho polvo, pues es muy común que estornudes, al igual que cuando hay algo muy picante que se está friendo o así, es lo más común que te genere un estornudo. Y por último, los nosorespiratorios. Estos van a hacer que ante la presencia de buenos olores, pues tú quieras oler más. En este caso, un ejemplo es cuando compras un perfume, pues te dedicas a oler y si te gusta el olor, lo que vas a hacer es que dices, ah, huele muy bien y de manera involuntaria vas a seguir oliendo. Causa contraria que si cuando llegas un olor feo, un olor que no te agrada, pues también de igual forma se va a cerrar el paso de que quieras seguir oliendo y de manera involuntaria vas a dejar hasta incluso como de respirar para evitar seguir oliendo esa parte pues, que no te agrada. Bien, la función olfagustativa, la que se encarga de una percepción de un buen sabor, es la que te va a decir si es bueno o es malo dependiendo de tu criterio. Las nasosalivales es la famosa cuando ves un alimento que te gusta o que se te antoja algo, pues lo que hacemos es una producción de saliva y en su vez pues es que estás salivando, eso es muy muy común.
El naso ocular es el famoso lagrimeo y lo más típico que te puede pasar debe ser al cortar cebolla. Todo el mundo sabe que cuando cortas cebolla, pues te empiezas a llorar sin entender por qué y no es como que quieras llorar, sino que pues es una reacción ante un químico que se libera al cortar la cebolla. Bien, otra función igual importante es la función fonética. Esta es la que nos va a permitir hablar, producir sonidos exactamente. Aquí se puede ver. Esto es que durante la exhalación, pues el aire que viene de nuestros pulmones pasa por la laringe. Entonces, cuando nosotros hablamos, los músculos de la laringe mueven a unos cartílagos que se encuentran en esa parte y hacen que se junten las cuerdas vocales. Vendría siendo aquí, en este punto. Cuando estas se juntan, pues el aire que pasa entre esas cuerdas las hace vibrar, lo que hace que se creen sonidos. Y por lo regular, entre, bueno, se puede decir que entre una mayor tensión de las cuerdas vocales, pues se crean vibraciones más rápidas y sonidos más agudos. Cuando hay una tensión menor, pues la vibración es más lenta y el sonido es más grave. Entonces, cuando tú dices, puedes hablar de manera rápida o de manera lenta. Bien, la faringe es algo que viene continuada después de la cavidad nasal. Esta faringe es una estructura en forma de tubo con dos tejidos y que está en la parte del cuello y está revestida de una membrana mucosa. Esta es algo que se menciona, bueno, se sabe que es compartida tanto como en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo. Por lo que un ejemplo es, bueno, es común que a veces el alimento o incluso tu propia saliva, al momento de que cuando se va hacia los pulmones, por así decirlo, te da una sensación de ahogo o de tos. Eso es cuando pues la glotis no funciona de manera correcta o tiene un pequeño error. Al igual que cuando entra aire al esófago, pues igual llega hasta el estómago y te produce los famosos eructos, que te sientes lleno y pues por eso es que cuando a los bebés les sacan el aire a base de que pues les dan palmadas en lo que es toda la parte de la espalda por detrás y hasta que eructan, es cuando les sacan el aire. Entonces un ejemplo muy padre para poder entender ese compartimento de ambos sistemas. Esta faringe es posterior a la tráquea, eh, va a comunicar a la boca con el esófago y está dividida, pero se puede decir que en su parte superior va a desembocar en lo que son los orificios de las fosas nasales, en la parte media va a desembocar con la cavidad oral y en su parte inferior va a desembocar con el esófago. Está dividida en tres partes, que es la nasofaringe, que está situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando. La orofaringe está por detrás de la boca y la laringofaringe está por detrás de la laringe, pues de ahí denomina parte de su nombre. La laringe es un órgano especializado que se encarga de la fonación, ya que en esta se encuentran las cuerdas vocales. Se pueden dividir que los dos pliegues superiores vienen siendo las cuerdas vocales falsas y los pliegues inferiores las verdaderas. La epiglotis es la válvula que ya les había comentado que impide que los alimentos deglutidos o cuerpos extraños entren a las vías respiratorias. De igual manera, tiene funciones como alguna de la respiratoria, protectora, emocional, deglutoria, la tosígena, esta es de productora de tos. Eh, en cuanto a su revestimiento, tiene un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Esto se refiere a que son superficies planas, sin queratina y deben permanecer humedecidas por secreciones corporales para prevenir que se sequen y mueran. Mientras que en este caso las superficies queratinizadas se mantienen hidratadas y protegidas por la queratina, por lo que pues por eso es que se debe estar humedecida siempre, o sea, constantemente. Por eso es muy común que a veces cuando estamos enfermos o alguna molestia, pues sentimos resequedad en la famosa garganta. Es también parte por eso.
La tráquea es un órgano cavitario, por lo que contiene tres capas, la mucosa, la muscular y la serosa. Esta mide alrededor de 12 a 15 centímetros, cuenta con una carina. A la carina se le llama a la bifurcación de tráquea con los bronquios. Se supone que esta viene siendo cuando de un tubo se convierte en dos, que a su vez luego se van a convertir en bronquiolos y luego alveolos. Se supone que por ser un órgano cavitario, también antes de la capa de la mucosa tiene algo que se llama luz, o también conocido como su cavidad, que es la parte del tubo. Esta se mantiene abierta gracias por una serie de anillos de cartílago. Tenemos alrededor de 16 a 20 anillos. Bien, los bronquios son dos tubos formados por anillos. Estos van a conectar con los pulmones. Se supone que el bronquio derecho es mayor que el izquierdo, por lo que los bronquios tienen lóbulos y del lado derecho van a ser tres, el superior, el medio y el inferior, y del lado izquierdo van a ser dos, el superior y el inferior. Ese a su vez para tener una división de los lobulares, segmentarios, bronquiolos y los bronquiolos terminales. Dentro de las características de los pulmones es que son ligeros, son blandos, son esponjosos y muy elásticos. Tienen la capacidad de reducirse hasta una tercera parte de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Durante la primera etapa son de un color muy rosado, como se puede ver en la imagen, y mientras vamos creciendo, pues debido a todo el acúmulo de partículas de polvo inhalado que se quedan atrapados en los macrófagos, se vuelven un poco más oscuros. Es una característica muy común en las personas que fuman mucho. Van a perder su tonacidad rosada y van a aumentar la tonalidad oscura. Miden alrededor de 26 centímetros. El pulmón derecho cuenta con tres lóbulos, porque es mayor y más pesado que el izquierdo. Este solamente tiene dos lóbulos. También van a estar revestidos de una capa muy delgada que se llama la pleura. La pleura a su vez se va a dividir en dos, en la parietal, se puede decir que es la capa externa, y la visceral, que es la capa interna. Dentro de estas va a existir un líquido que tiene la misión de reducir el roce entre estas capas mediante los movimientos respiratorios. Este líquido es el líquido pleural. También es que el diafragma va a ser el que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y a su vez es el músculo que le va a dar el soporte a los pulmones, o sea, va a hacer que se queden en su lugar. Otro dato que pues es común saber, o que se debería de saber, es que en el proceso del corazón pues va a mandar la sangre mediante las arterias pulmonares. Bueno, en este caso es una, la arteria pulmonar, va a mandar la sangre para que se lleve a cabo una oxigenación. Una vez que esta sangre está oxigenada, va a regresar mediante las venas pulmonares y se van a depositar en la aurícula izquierda para que después la pueda llevar a la aorta y esta misma pueda transportarla mediante todo el organismo. Bueno, aquí podemos hablar un poco más específico del diafragma. Pues se supone que es un músculo largo, de gran tamaño, que recubre la parte superior y los costados del tórax. Está formado por todas las costillas y los músculos que se unen a ellas. Este es una forma de domo, por así decirlo. Este se contrae de manera rítmica y continua. Por lo normal es algo involuntario. No siempre podemos estar como que manejando cada vez que se contrae y se relaja. Se supone que en la inhalación pues se va a contraer y la cavidad se va a hacer más amplia, lo que pues va a ser de manera contraria en una exhalación. Bien, los bronquiolos se desencadenan a partir de que los bronquios se ramifican y forman conductos más pequeños. Aquí es donde los anillos cartilaginosos van desapareciendo y las fibras musculares pues van aumentando hasta que pues quede el cartílago queda en cero y solo hay presencia de músculo liso. Algo que se puede decir que es algo amenazador para la vida es que en casos de alguna contracción muscular, este puede cerrar la cavidad de estos bronquiolos, impidiendo la entrada de aire en los alveolos, y va a desencadenar en una crisis asmática. Eso es como una pequeña explicación de lo que podría pasar en caso de. Para los alveolos van a surgir a partir de que el bronquio se va a dividir en otras
en otros conductos que van a desencadenar en sacos alveolares. Cada saco está formado por varios alveolos, aquí es donde se supone que se lleva el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y alrededor de cada persona pues tenemos unos 300 millones de alveolos. Eh, Esto es comúnmente llamado como mm, una red de árbol bronquial, ya que pues todo este conjunto de alveolos, bronquiolos y bronquios se puede ver como si acaso un árbol, porque un árbol sabemos que el árbol está un tronco y de ahí surge un buen de ramas, y de las ramas pues tiene las hojas. Entonces eso es un claro ejemplo de por qué viene, bueno, viene ese nombre o por qué es que se le llama así. Otra participación muy importante en este proceso son los núcleos intercostales, que se insertan en cada espacio generado entre las costillas. Estos son los que se elevan, bueno, o van a elevar las costillas y posibilitan que los pulmones aumenten de tamaño. En un caso de una inspiración se le llama una amplexación y una expiración se le llama una amplexión. Dentro de la pared torácica se va a encontrar el mediastino. Lo que es el mediastino es la parte media ósea que se extiende desde la parte superior del tórax hasta el diafragma y desde el esternón hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. En esta se puede decir que se van a encontrar como algunos órganos como el corazón, la tráquea, los bronquios, el timo, el esófago, todos los nervios vagos del par craneal número 10 y el conducto torácico. El conducto torácico hay que recordar que es el conducto linfático principal del organismo, aproximadamente de 45 centímetros, y transporta la mayor parte de linfa. Bueno, y de manera rápida, pues también se puede hablar sobre el volumen pulmonar. Este es el método por el cual se estudia la ventilación. Este consiste en extraer el volumen de aire que entra y sale de los pulmones. Más adelante pues voy a explicar cómo es que se saca cada volumen y capacidad. Bueno, dentro de los volúmenes está el volumen corriente. Este es el volumen de aire, es el aire inspirado o expirado en cada respiración normal. Por lo normal, de forma involuntaria, es lo que tú inspiras sin que pues se des cuenta. Viene siendo alrededor de 500 mililitros. También está el volumen de reserva de inspiración. Ese es un volumen extra de aire que puede ser inspirado sobre el volumen corriente. O sea, una vez que tú inspiraste normal, todo lo que, o sea, se puede decir que es una inhalación profunda de alrededor de 3 mililitros. La reserva de expiración es el volumen de aire que puede ser expirado en una expiración forzada. Es decir, que cuando tú de manera, o sea, tu expiración normal sacas tus 500 mililitros y todavía forzas a sacar más aire, esa es la cantidad, bueno, lo que deberías de sacar sería 1100 mililitros. Por último, el volumen residual es el volumen que queda después de una expiración forzada y viene siendo un total de 1200 mililitros. De los mismos volúmenes se deriva una capacidad pulmonar. Esta viene siendo la combinación de dos o más volúmenes. La primera capacidad es la inspiratoria. Esta es la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel de expiración normal y distrayendo los pulmones lo máximo posible. Esta se saca al sumar el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, dando un total de 3500 mililitros. La segunda capacidad es la residual funcional. Esta es la del aire que queda después de una expiración forzada. Se saca sumando el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, dando un total de 2300 mililitros. La tercera capacidad es la vital. Esta es la cantidad máxima de aire que una persona puede eliminar de los pulmones después de haberlos llenado a su máximo. Esta se saca a través de la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, dando un total de 4600 mililitros. Bueno, y la cuarta y última capacidad es la pulmonar total. Esta es el volumen máximo de aire que contienen los pulmones después
del aire posible inspirado. Se va a sacar a través de la suma de la capacidad vital más el volumen residual, dando un total de 5.800 mililitros, se puede decir que es el parámetro normal. Por último, pues algunas enfermedades asociadas a este sistema podría ser, incluyen desde infecciones agudas como la neumonía, las bronquitis, a enfermedades más crónicas, o sea, se puede decir que algo más severo o algo más duradero, que viene siendo como el asma o enfermedades obstructivas crónicas.